하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 안녕하세요. Somos Elena. Y Paloma, Bienvenidos a Doran. un podcast donde exploramos la cultura, sociedad y entretenimiento coreano. Comencemos. Hola, hola. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotras. Bienvenidos a los nuevos. Somos Toran y mi nombre es Paloma. Yo, Elena. Y estamos acá siempre conversando sobre temas de actualidad coreano, del entretenimiento coreano, de K-pop, de K-dramas, de todo un poquito. Y, Moni, ¿qué nos cuentas? Hoy tenemos que hablar, bueno, yo creo que hasta ahora nunca hemos hablado de las políticas de Corea, pero No. esta vez tenemos que hablar porque es algo que está pasando ahora. Nunca me imaginé que pasaría esto en Corea. Y sigo informándome y bueno, que en general, en este caso, yo nunca hablaría de cosas que no sé todo, pero igual para que sepan lo que esté pasando acá, decidimos grabar este episodio. Sí, decidimos grabar este episodio. Inicialmente íbamos a preparar el de una actualización de Mini Jean para este episodio de este lunes. Esto lo estamos grabando obviamente con unos cuantos días de anticipación, pero con todo lo que ha pasado en los últimos días en Corea, con el presidente, con la ley marcial, con que por un momento era como que Norcorea nos está atacando, qué está pasando, los militares en la calle, y después de 3 horas, como si nada hubiera pasado, y así que tenemos que explicar, aunque sea un poco el contexto de lo que está ocurriendo, porque a pesar de que, como tú dices, Bonnie, tal vez nosotras no somos expertas en política, no sabemos mucho de política, pero por lo menos sí tenemos una idea más clara de lo que está pasando acá, de la visión que se tiene del presidente, por qué se le critica, por qué hizo lo que hizo, aunque nadie un poco lo entiende porque es bastante extraño, pero podemos tal vez darles un poco una mejor imagen desde nuestra visión de gente que está viviendo en Corea y que Sí. sabemos lo que se habla. Si le interesa, podría leer más artículos, pero como nosotros sí podemos explicar bien cómo sienten los coreanos y, y bueno, como muchísimas cosas, pero Sí, sí, porque decidimos grabar por sí, eso. y fiel a nuestro estilo, esto, a pesar de que es un tema político, también tiene muchos chismecitos. Sí, Sí, bastante extraños. es, sí, que es muy, en Corea de verdad, todo muy estilo kimchi, picante, muy como de telenovela, K-drama. Sí, Entonces, es un Makchan político. sí, es un makjang, en serio, típico. Y bueno, que yo creo que muchos de ustedes nunca han escuchado la expresión ley marcial o tal vez marcial sí, pero ley marcial no. Sí, Yo también la ley marcial solamente leí en el libro, en la clase de historia. Y eso es como antes, como 40 años atrás, sí había. Entonces papá y mis abuelos dicen como érase una vez, muy, muy de antes. sí, que era algo que se daba más en los gobiernos más extremos, más autocráticos en Corea, de los que eran los gobiernos más De militares, 80, había, 70, sí, que nosotros más también dictaduras. teníamos dictadores, sí, dictadores. Teníamos dos dictadores, bueno, más, pero como dictadores, teníamos dos. Y Y ahí había ley marcial, pero en un país democrático de ahora, Sí, que no tiene ninguna razón, sí, ningún peligro, no se ve ningún peligro, pero sí. dice que sí. Entonces, Pero, por ejemplo, ¿puedo explicar rápidamente lo que es la ley marcial y cómo está en la constitución coreana? Porque ese es uno de los problemas de este caso, es de que lo que hizo el presidente es anticonstitucional. Y es que la ley marcial, sí, como tú dices, Oni, no se usaba desde gobiernos como de dictadores. Y generalmente sí, todavía se puede usar la ley marcial, pero en estados de emergencia. Como en estados, de cierta forma, como para proteger al gobierno y al pueblo.
no como lo usó este presidente. Entonces se suele usar en momentos en que hay guerra, en momentos de ataque y en momentos de, como de catástrofes naturales y cosas así. Y la ley marcial implica de que se detienen las actividades políticas, los militares salen a la calle y las actividades de la televisión quedan en control estatal. Sí. Sí, Entonces, claro, es una medida muy drástica. sí, Mm. Y además lo anunció en un programa de televisión nocturno. sí. ¿A qué hora era, Paloma? 10:23 de la noche. Y esto es importante porque ya les vamos a explicar por qué. A Sí. las 10:23 de la noche anuncia de la siguiente forma, según él, que el gobierno de extrema izquierda comunista estaba aliado con Norcorea y estaban haciendo cosas para impedir como obstruir el poder del Estado y básicamente estaban casi que haciendo un golpe de Estado, así como que casi que estaban, Norcorea con los demócratas estaban yéndose en contra del gobierno de Corea del Sur. Y por eso él decide, según él, instalar esta ley marcial. Sí, como Entonces las fuerzas me antiestatales. me sorprendí porque ese día, como siempre, estaba tirada en la cama, viendo Twitter, viendo YouTube y de repente aparece la cara fea del presidente Yoon y dice esas cosas que ¿cómo? Que como que que hay gente como que apoya al Corea del Norte y para eso necesita la ley marcial y eso como me parece como una expresión demasiado antigua, porque siempre dice que este país está en peligro de los comunistas. Esa frase tan antigua ha sido, como siempre funcionaba muy bien con los viejos, Sí, ¿bien? Pero los viejos, lo que más odia a los viejos, los ancianos de Corea, es la guerra, porque ellos vivieron la guerra, sí, ¿entiendes? Ellos odian Corea del Norte, ¿por qué? No, no, no por otra cosa, porque ellos quieren vivir en paz, que ya saben que la guerra es algo horrible, pero él, que está, como Corea no había ningún peligro, y él es el peligro. sí, Entonces, ahí bueno, no sé, con mi palabra lo voy a explicar. Entonces, 10:30, él anuncia eso. Y ahí todos los políticos corren a la Asamblea Nacional y ahí ellos votaron, todos votaron, revocaron la ley marcial. sí, Eso pasó en 3 horas, ¿sí, sí. verdad? Sí, ¿cuál fue tu primera impresión cuando supiste que hubo ley marcial? Es que yo pensé que solamente me salió palabras feas, en serio. Sí, Oni, ¿Por qué? yo, ujú, Sí, en mi caso, eran, sí, como las 10:30 de la noche, Travis me dice, oye, nos estábamos acostando para dormir, a hacer tutito. Y me dice, y yo estaba cansadísima, así destruida, y me dice, Paloma, el presidente de Corea anunció ley marcial recién, y yo quedé como, y así como impactado, yo quedé como, oh, mi primer pensamiento, perdón por el vocabulario, dije, oh, el hueón estúpido. Va a durar sí, un día y me fui a dormir. Sin más sí. preocupación. Mire, va a durar un día. ¿Qué eso? No tiene ningún lugar, no tiene cabida esta ley marcial. Entonces, como tú Mm. dices, Oni, lo, la única forma de revocar la ley marcial es que los parlamentarios voten en contra de la ley marcial, revoquen la ley marcial, en su mayoría. Todos los que fueron a la Asamblea Nacional votaron contra la ley marcial, Sí, por eso revocaron. sí, fue una Y eso votación. fue muy interesante porque todos los políticos que fueron ahí ya tienen 60, 70 y y hay uno que tiene 82 años. Sí, Pero me sorprendió porque ese señor de 80 años, 82 años él tiene. Entonces, él ya ha vivido todas esas leyes marciales de los dictadores, como es una historia. Él es historia, ¿bien?
Entonces, con mucha experiencia, él, como vi en la tele, que ese abuelito corrió y había barra como para que no entrara, porque era demasiado chocante toda esa escena, porque la Asamblea Nacional estaba llena de soldados armados, Sí, sí, pero como muy violentos, pero no necesita, porque como, no sé si ustedes saben, pero los coreanos cuando nosotros protestamos, nosotros solamente vamos con una chaleca roja y cantamos, que sí, no es no como hay muy... violencia. Sí, Nunca hay violencia, pero ahí, como no había esa necesidad de eh, mandar soldados armados con armas, en serio, como muy chocante, pero ese viejo, como a él no le importaba, entonces él estaba corriendo y había barras y con una mano lo agarró y saltó y entró. Y todo otros como viejitos, 60 70 hicieron lo mismo. Claro, porque el más viejo, el mayor, saltó la barra. Entonces no pueden sí, ser diferentes, ¿no? Y sí, y él dijo eso, que he vivido muchos años, pero de verdad el presidente Yoon es un tonto loco, así sí. dijo. Sí, One, un poco de contexto, porque lo que pasa es que como presidente Yoon mandó a las fuerzas militares a proteger el Parlamento para evitarlas, básicamente que gente entrara, que Ajá. parlamentarios entraran y pudieran votar y revocar la ley marcial. Entonces, lo bloqueó para evitar cualquier actividad política. Resulta que a los militares les dijeron que cuando les dijeron que se prepararan porque tenían una misión, les dijeron que se trataba de un ataque de Corea del Norte. Y cuando les dijeron ya, muévanse hacia el Parlamento, ahí cacharon como esto no está bien. Entonces dirán como ya, bloquearon, entraron al Parlamento y bloquearon las entradas. Pero los militares tienen que entender que también se dieron cuenta que esta ley marcial no era la adecuada, entonces tuvieron una actitud bastante pasiva. Entonces sí, protegían las entradas, pero los parlamentarios entraban por las rejas, por ventanas, y ahí es como, ups, no los vi. Sí, y eso fue muy, bueno, muy como K-drama, ¿no? Sí, Que yo nunca pensé que ese abuelito pues, podría saltar las rajas, todo sin problema, y ahí como los armados, como viéndolos, armados pero viéndolos sin ninguna violencia, fue muy interesante. Entonces, ese día no pude dormir, en serio. sí. Ah, ¿en serio? No, yo me ¿Por fui a qué? dormir. Entonces ahí revocaron la ley y después el presidente aceptó. Mm. Sí, a las tres Entonces horas de... levantó. Sí, después de Mm. las 3 horas de que revocaron la ley a 2 horas y media más o menos, de que se ¿Sí? levantó la ley y que empezó la ley y 3 horas, 2 horas y media después la revocaron y a las 3 horas de eso el presidente aceptó la decisión del Parlamento que fue unánime. 190 parlamentarios que llegaron de 300 votaron unánime para que se revocara la ley marcial. De nuevo, más contexto, Oni. La ley marcial prohíbe manifestaciones en la calle, prohíbe la prensa, todo eso. Y para que vean la poca credibilidad y apoyo que tiene Yun, los periodistas estaban afuera igual. La gente salió a protestar, fue al Parlamento. Los militares estaban más que protegiendo, evitando que hubiera conflicto, más que proteger el Parlamento. Y es como, ay, Ajá. no vi, están los parlamentarios entrando, no los veo. Pero imagínate qué pali pali somos, porque Sí, políticos, en serio, al tiro corrieron a la asamblea y todos los coreanos, después de ver lo que está diciendo el presidente, salieron a la calle para protestar, pero como muy típico de Corea, con canciones, sí, eh, y también antes nosotros protestábamos con las velas, pero ya con la experiencia, porque las velas se puede apagar fácilmente, yo pude ver a muchos K-popers con su light stick. sí, eso me imagino, me pregunto Entonces pude también. ver, oh, eso es NCT, eso es un ARMY Esa, sí, esa como es muy una interesante. pregunta que debemos tener muchas. ¿Estuvieron en la Sí. Asamblea Nacional algún idol?
que fue enviado para allá. Sí, Estaba porque Taehyung, estaba con esa Billy. lifestyle, con canciones, así, pero estábamos protestando. Sí, Entonces, ese detalle. Y bueno, yo siempre me quejaba que por tener un presidente tan tonto, tan raro, tan loco, pero también ayer pude sentir como ver esperanza de mi país, porque somos muy rápidos y tenemos la habilidad de solucionar las cosas así rápidamente. Entonces, bueno, pero sí, por eso no puedo dormir. sí. No, yo me fui a Bueno, dormir porque yo sabía que iba a durar un día y de hecho no duró un día, duró 3 horas. Así que Corea, yo nunca estuve preocupada por ti, yo sabía que ibas a tener esto bajo control. Yo sé que los mm, coreanos son muy defensores de su democracia, así que muy bien ahí. pero bueno, entonces veamos, así ven las cosas, pero toda esa historia es como está llena de misterio. Sí, Primero, que ya, él, por lo menos si quería poner la ley marcial, tiene que decirlo, convencer a los coreanos que de verdad necesitamos esa ley marcial. es Pero que, yo, de verdad, no me convenció para es nada. que ni siquiera hay que convencer o ni tienen que haber, tan solo, hay 3 escenarios en los que puede haber y no había ninguno de esos escenarios. No estaba Ajá, Corea bajo ataque, no había guerra activa y no había un desastre natural. Entonces no hay razón, incluso aunque te convenza que tal vez sí, tal vez están, no sé, poderes políticos, igual no es una razón para ley marcial, está en contra de la Constitución. Y ajá, tal vez yo creo que el gran misterio es por qué hizo esto. Y que yo creo que hay ciertas explicaciones, pero igual la gente se pregunta, pero ¿cómo puede ser tan estúpido? ¿O tenía otra intención? sí. Porque básicamente esto fue Él un... dice que el ministro, el ministro de Defensa, él sugirió. Y, y eso como no convence a nadie, No, porque porque el un ministro de... presidente por la sugerencia del ministro lo hace, Y además que el ministro de Defensa renunció después de lo de la ley renunció. marcial. Sí. Así Ajá, que, ya. Lo que pasa es que también hay que entender un poco el contexto. Yoon Suk Yeol es un personaje bastante particular. Es como un presidente de extrema derecha que tiene pensamientos bastante, ni siquiera quiero decir retrógradas, porque yo creo que ni en el pasado, tal vez del año 1500, se debe tener un sí. pensamiento así. Y que además que tiene unas creencias muy extrañas que después vamos a entrar un poco más en eso. Mm. Es que dice que su apodo es Trump de Asia, Sí, pero por lo menos Trump tiene sus fans. Y en Corea nadie lo quiere. Es el presidente menos popular en toda la historia de Corea. sí. De hecho, las últimas cifras demostraron que tenía solo el 20% del apoyo de los Sí, coreanos, pero seguramente eso es más bajo porque después de que apareció esa noticia el 20%, él prohibió que se publicaran más esas encuestas. Entonces ajá, sí debe estar menos del 10%, yo creo, y menos, mucho menos ahora. Y lo que pasa sí, es que él se ha vuelto en escándalos de corrupción en los sí, últimos tiempos. Entonces, entre que estaban escándalos de corrupción en donde estaban involucrados algunos fiscales y su esposa, sí. que ahí ese es un personaje muy importante y muy interesante en esta historia. Eh, La verdad él, es que eso quería explicar. Como primero teníamos que explicar la ley marcial, porque en un país democrático no pasa esas cosas. Por sí, eso explicamos un poco eso, pero sí, el Kawin de este episodio es la esposa. sí, que la vamos a comentar inmediatamente, estamos solo explicando un poco el contexto. La esposa y que además el Parlamento le había recortado, que principalmente la mayoría es demócrata, le había recortado el presupuesto. Porque ¿cómo puedes confiar cuando tiene como casos de corrupción, de lavado de dinero y cosas así extrañas y darle más presupuesto? Sí. Y además habían empezado el procedimiento para hacer el impeachment, para hacer una acusación constitucional. Y habían 22 como
pruebas o creo que estaba como por 22 causales para hacer la acusación constitucional. ¿Y qué es lo que pensó él? Que eso es lo que se cree, que es lo que pensó. Ay, pero si básicamente me hago un autogolpe de Estado y controlo todo, ya no me pueden hacer una acusación constitucional y no me pueden investigar. Pero fue la Es peor que me jugada. Es sorprende. muy estúpido, Oni, es muy estúpido, Muy porque estúpido. ¿Cómo puedes pensar así? sí. Y resulta que ahora, al parecer, sí van a hacer la acusación constitucional, aún más porque más encima ahora fue en contra de la Constitución al hacer la ley marcial. Y el problema es de que cuando se votó unánime, incluso la gente de su partido votó para revocar la ley marcial. Y lo más probable es que ella haya perdido el apoyo de la gente de su partido porque también le está arruinando la imagen a la gente de su partido. Entonces Es parece que interesante. se Esto quedó pasa en solo. Chile también, Sí, sí porque él pasa. estudió derecho en la universidad Ujú. y después trabajó toda su vida como fiscal. Entonces, él es uno que trata la ley y él es la persona que más ignora la ley, como si Sí, sí pasa. como Oni pasa en todos lados. ya, se aprovecha entonces Sí, los huecos de la ley. Entonces, sí. eh, Entonces, Oni, ya. ahora la Oni nos va a contar quién es la esposa de este caballero, Kim Connie, y su origen. ¿Cuáles son los rumores de su pasado? ¿En qué casos de corrupción está metida? Etcétera. Ya. Bueno, como yo estoy diciendo los cagüines sobre ella, porque también, por ejemplo, como yo soy mujer, entonces a veces siento que las críticas hacia ella es muy eh, misógena, así que quiero explicar todo esto neutral, pero son cagüines, no confirmados, pero eh, yo creo que es casi verdad. ¿Por qué? Porque no salen evidencias que no, de no, pero sí hay evidencias de sí, por eso. Sí. Bueno, se llama Kim Kon-hee. Su apellido es Kim y el nombre es Kon-hee. Y ahí puedes ver la ambición de esa mujer. ¿Por qué? Porque su nombre original era Kim Myung-shin. Era un nombre como muy común, bien común, ¿ya? Y los coreanos tenemos esa creencia que el nombre decide el destino de una persona. Por eso ella cambió el nombre como Kon-hee. Y Connie es el nombre del presidente de Samsung. Es decir, que esa mujer no era una mujer que solamente estaba contenta como esposa. De verdad tenía mucha ambición y que de verdad quería tener ese poder, dinero, todo eso. Sí. Por Y, eso se llama Kim Gon-hee. y ser ambicioso no Y es malo, pero a ver cómo cumples esas ambiciones también. sí, porque dice que entonces, ¿cómo se conocieron los dos? Entonces dice que alguien le presentó, pero esa historia parece muy falsa. Y muchos dicen que Yoon Suk-yeol, es el presidente, es muy alcohólico y siempre va al bar. Siempre va al bar. Y en las entrevistas siempre está borracho. Siempre. Nunca lo puedo ver, eh, siempre lo podemos ver así bien curado. Ujú. Nunca lo podemos ver así sin alcohol, normal. Y él eh, dice, ese primer rumor es que ella era prostituta, pero prostituta de bares lujosos. Mm. Entonces es algo, ¿cómo podría decir? ¿Existe ese concepto en América Como, Latina? Por sí. ejemplo, un bar lujoso y ella, como es bonita, eh, ella sirve alcohol y puede dar ese servicio de buena conversación, todo. Y como es un bar lujoso y caro, solamente la gente como prestigiosa puede ir allá. eh, y por eso se conocieron, dice. Y, y ella cuando tenía casi 40 y cuando el, el presidente tenía 50 años, él nunca ha casado antes. Se casaron. Sí.
Ella se Entonces, ve mucho más joven que él, pero es también porque su cara está muy estirada. muy operada. Sí. Muy operada y dice que hay un equipo un equipo de presidente que hace Photoshop solamente para ella. Oh, wow. Entonces las fotos, por ejemplo, las fotos cuando él está yendo al extranjero, las fotos antes subían así muy, muy rápido, pero ahora sube más tarde porque ese equipo que controla la imagen de presidente tiene que hacer Photoshop y tiene que subir, por eso. Pero bueno, yo no veo nada malo, por ejemplo, puede ser prostituta antes y para criticarla, pero como le digo, que es muy diferente la vida de ella comparando con otras primeras damas de Corea del Sur. Muy Ujú. diferente. Porque ella, bueno, cambió de nombre porque era tan ambiciosa, pero también ella es la única primera dama que seguía trabajando. Y ella siempre decía que no le interesaba la política, que ella tiene su trabajo, pero no era verdad. Porque ¿por qué el presidente Yunes no tiene popularidad? Por la esposa. Porque la esposa está involucrada en todos los casos de corrupción, de, De, sí, de manejar como precios de acciones, obtener información privilegiada de las acciones, cosas así, ¿no? sí, soborno, que recibió un bolso de lujo, eh, muchísimas cosas. Y también que murió una persona. Dicen, no está confirmado, pero murió una persona por culpa de ella, que, que de verdad hay muchísimas historias no confirmadas, pero que son horrorosas, en Sí, serio. sí. Algunos de los casos en los que se dice que está involucrada es en el caso de los precios de las acciones de Deutsche Motors, ¿Sí? de Sambo Engineering and Construction, de Cobana Contents, Es su del, empresa. sí, Mm, de Marine Che Sangpyeong, de asuntos de los aduaneros también. eh, sí. Mucha corrupción, muchos casos Mucha de, corrupción. Entonces, nadie, en donde están metidos los fiscales que mencionábamos ajá, antes también. nadie puede ser así, que no está confirmado, pero como que en toda la historia de Corea, nunca hemos tenido un presidente o la primera dama con tantas historias sospechosas. Eh, por eso que estaba justo a enviarla a la cárcel, la primera dama, y por eso dice que el presidente Yoon mm, decidió La ley la marcial, ley marcial. para que Dice pararan de eso, para. investigar. Sí, Ajá, sí, algo también que se dice mucho y que yo creo que es verdad y que yo creo que todos los coreanos creen que es verdad es que el que realmente gobierna no es él, sino que la esposa y que básicamente él le consulta a la esposa por muchas decisiones importantes de gobierno. dicen eso. Sí. Mm. Porque la verdad es que el presidente Yoon parece que no quería ser presidente, que no tiene ninguna ambición, solamente lo vemos como borracho, tomando. Ujú. Porque por lo menos, por ejemplo, el Trump, eh, sí dicen cosas como político, ¿no? Que, que, que es algo muy loco, pero por lo menos, ¿cierto? Pero Yoon no tiene nada como cuando yo fuera presidente, yo haría esto. Nunca dice eso. Sí. Es No sé como por que qué la gente. como que sí, él quiere ser presidente y tiene esa ambición, pero no es porque sea su propia ambición, es porque básicamente se dice que la esposa le exige esto, para ella Sí, la tener ese esposa poder de quería cierta tener forma. poder. Sí, Ujú. sí. Y él hizo muy bien su trabajo, creo. Y así fue. Sí. Bueno, y Y, otros cagüines, Paloma, pero yo de verdad creo que eso sí puede ser, porque ujú. el presidente Yoon, después cuando se hizo presidente, hizo entrevista a su papá. Y el papá, como es un señor muy honesto, que dice,
es que ¿cómo era Jun cuando era pequeño? Y el padre del presidente dijo que él era demasiado tonto y vago cuando era niño, por eso lo tenía que pegar con la manguera. Ay, no. Bueno, como Creo que es lo un dejó abuso a peor. los niños, Sí, pero, pero sí. Entonces, él siempre decía que como que no puede creer que su hijo sea presidente, porque él siempre ha sido tonto. sí. Entonces, Wow. O sea, que tu papá te diga que es tonto es porque tienes que ser muy tonto. Lo siento mucho. ajá. Sí. Eh, Entonces, sí. Mm, sí, otro elemento, Ni, que se dice y que al parecer es verdad, es que el presidente Yoon, es que yo creo que, o sea, sí, se sabe que es verdad, el presidente Yoon es muy, 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 muy supersticioso y mm, consulta chamanes por decisiones políticas también. sí. Y resulta Y, que esto, y ese chamán tiene su YouTube, su canal de YouTube, oh, lo voy a ver, y lo dice abiertamente que él es el gurú de presidente Yoon. Y ay, él Dios mío. nunca lo niega. Y él dice que, no solamente que somos amigos, es que le consulta algunas como problemas espirituales, pero como nunca le pregunto cosas políticas. Pero sí, el chamán sí dice que él da consejos de política. Eso es el problema. Sí. Entonces Y así resulta, es tonto el sí, Yun. sí. No tiene el poder de controlar a su gurú, al chamán. Sí, y resulta que, de hecho, cuando él estaba postulando para ser presidente, en algunos de los debates se le vio que tenía, porque le había dicho el chamán, el símbolo de en carácter de Hanja, como el carácter chino, Chino. de rey, Mm, sí. escrito en rojo, y que se le ve en la mano cuando habla. Hay imágenes de eso. Y lo otro, One, también es que otra muestra de su superstición es que él no quería vivir en la Casa Azul porque, que es la casa presidencial en Corea y que está muy resguardada y que está en una montaña para proteger al presidente, etcétera, porque, y que está más alejada, de hecho, está como en el centro de Corea, pero como está en una montaña, está como en un lugar un poco más alejado para evitar cualquier problema. Es que él no quería vivir ahí porque según él tenía mal feng shui y que iban a llegar las malos espíritus y cosas así. Y eso Entonces, es como una creencia asiática que creemos que en un lugar donde hay montaña atrás y hay río frente, eso es el lugar que da fortuna. Y él creía en eso. sí, Por eso fue a Yongsan. sí, por eso decidió irse a vivir a Yongsan y se acuerdan de la tragedia de Itaewon que ocurrió hace un par de años. En gran parte se le culpa a él porque había pocas fuerzas policiales para controlar esa área de Itaewon que está en Yongsan porque la gran parte de la policía que no le correspondía hacer esto estaba protegiéndolo a él y a su casa donde él estaba viviendo, que no era la Casa Azul donde él debería estar viviendo, en donde ya hay más seguridad. Y él ahí, cuando ocurrió esa tragedia de Itaewon, él culpó a los jóvenes diciendo que habían jóvenes drogados y no era verdad. Y Ujú. esta vez él dijo que necesitamos la ley marcial. ¿Por qué? Primero, los comunistas. Segundo, porque hay mucha droga, que necesita guerra contra la droga. Pero esa expresión es una expresión muy vieja que en Estados Unidos ya está, que podemos ver que eso fracasó en Estados Sí, Unidos, esa expresión guerra contra las drogas, ¿cierto? sí, Pero lo hizo. Entonces, cuando yo escuché su anuncio sobre que necesitamos la ley marcial en Corea, como me dio tanta risa porque como yo estudié literatura, entonces yo solamente escuchando las palabras que él usa, yo pensé, bueno, sin ninguna ayuda, sin ningún consejo de los profesionales, porque las palabras que salen del presidente siempre no es de él, porque él representa el país. Entonces hay un equipo que le ayuda para escribir, algo que no haya problema político ni nada, pero él estaba escribiendo con la expresión. eh, que no sé si habrá expresión como que él, en Corea para decir que es de tener mucha rabia, dice que tengo ganas de vomitar sangre. Y ay, eso es muy vulgar.
Sí, Solamente el presidente Yoon dice, y es su frase favorita, y dice que los coreanos, los suspiros de la gente están aumentando últimamente también. Es una expresión muy de clase baja, ujú, que sí, un presidente nunca podría decir esas cosas. sí, Y también dice que hay que castigar, eliminar a los comunistas. Y todo ese, como esa frase, como parecen como algo de Corea del Norte, que cuando tú escuchas lo que dicen los Corea del Norte, como te sorprende, ¿no? sí, Que es demasiado violento. sí, es súper extremo. Entonces ya yo siento que es que hasta Kim Jong-un parece normal. Sí. Sí, decían como, hay muchos memes que salieron de como, oh, es las fuerzas de Corea del Norte se están alineando con los demócratas para destruir el gobierno. Y ahí salen memes coreanos como de Kim Jong-un, es como yo, ¿qué pasó? No sé, que acabo de despertar. Por eso, Sí. Bueno, que Oni, volviendo al tema de que sí, él es súper como supersticioso, dicen, está el rumor de que dicen de que él decidió hacer la ley marcial a las 10:23 exacta, el día 3 de diciembre del mes 12 es porque si haces, escribes esa fecha y esa hora en símbolos chinos y los juntas, todos harían como el símbolo del rey, de Wang. sí. Y cuando juntas todos esos parece esa letra que significa rey. Sí, y que por eso habría decidido hacerlo a esa hora ya en ese momento, porque básicamente para creer que seguramente algo chamánico que decía como si lo hago en este momento voy a ser básicamente el rey de Corea, porque eso es lo que trató de hacer, básicamente convertirse en un autócrata y hacer todo lo que él quisiera con el gobierno, tener el poder absoluto. Sí, eso era el rumor. Y claro que es como, yo no creería antes, pero ahora sí lo creo. Yo también creo. Ajá. Porque si no, no hay ninguna razón. Porque, claro, para tapar los crímenes de su esposa, él tiene que organizarlo bien. Sí. ¿Y por qué a esa hora? Sí, y además que fue todo muy atarantado, ni como que no, todo el mundo dice como ya podemos entender que tal vez quería proteger Se a su adelantó. esposa, que Sí, quería evitar que le hicieran la acusación constitucional, quería mandar un mensaje a la izquierda, pero como que fue muy estúpido, porque como te dije, como yo dije, esto va a durar un día, porque nadie, todo el mundo sabe que no tiene ningún apoyo para hacer esto. O sea, si tuviera por último el apoyo de los militares o el apoyo de una parte grande de la gente en Corea, ya me hubiera asustado. Hubiera dicho, oh, wow, esto se viene peligroso, pero nadie lo apoya. nadie. Y ahora los pocos fans de presidente Yoon eh, tampoco lo apoya. Sí, fue un ¿Qué? suicidio político después, Porque, sí, porque ahora sí, sí el puramente, suicidio político, porque solamente los más viejos lo apoyaban. Pero los que más odian los viejos es la guerra, porque ellos sí vivieron la guerra. Entonces, por eso ellos votaron a él, que era ultraderechista, porque ellos cuando le dicen que los comunistas van a arruinar este país, entonces ellos automáticamente votan para él, ¿bien? Porque él es ultraderechista. Pero ellos también sintieron mucho como miedo ayer, ujú, mucha sí, rabia ayer. Por eso ahora tiene cero fan. sí. Así que sí va a salir como acusado constitucionalmente y van a hacer el impeachment. Sí, que ahora de verdad era como que él se suicidó políticamente. Entonces van a someter a juicio a Yoon ahora, que bueno, lo merece. Sí, porque hay mucha gente que está pidiendo que él renuncie, la gente como el pueblo coreano, pero como el sector político no quiere que renuncie porque quieren que reciba un castigo, entonces lo quieren que se vaya a juicio básicamente y que hagan la acusación constitucional y que parece que va a Sí, pasar. Y actualmente eh,
está como, básicamente está, podemos decir que todo normal, o sea, el día siguiente yo me levanté, hice mis actividades, fui al médico, volví, la gente salió a trabajar, todo obviamente con el shock de que pasó anoche, fue un capítulo de South Park que ocurrió, muy Sí, confundidos, pero ya desde en estos días ha empezado a haber más manifestaciones en contra del presidente. Iba a haber una protesta como una detención del uso de los trenes, por ejemplo, del metro en Corea, pero ahora se hizo mucho más grande porque al principio era por asuntos de derechos laborales, mayor pago, etcétera. Ahora también es como en sí. contra del presidente. Entonces está todo Corea que Por se eso quiere teníamos paralizar. plan vender a Paloma Sí. y Paloma vive muy lejos de Seúl, entonces solamente puedo llegar allá en metro y cancelamos porque hay huelga. Ay, sí, no hay forma de llegar excepto a que vengas en auto o Odio algo más así. a Yoon. Sí, no, nos vamos a tener que ver cuando ya vayas a Chile y vuelvas y ya no esté en el gobierno. Y todo vuelva a la normalidad. Bueno, pero de verdad bueno, volviendo al tema, como al Kawin. Entonces dice que la presidenta era prostituta y ahí su nombre era Julie. Ah, la esposa del presidente, la Julie, primera dama. Julie. sí, Ok. Julie. Y ella eh, de verdad es muy guapa, porque ahora tiene 53 años, algo así. Se ve muy joven, Se ve más hermosa. joven que yo, Moni. Se ve de 30 y tanto. Sí. Y, pero todo Photoshop, así que no te preocupes. Si tú contratas a Sí. gente y controle tu imagen, tú también puedes ver cómo, No, cómo hay, no, y puede ser. es muy bonita, pero puedo notar que tiene mucha cirugía Sí. porque uno ve su perfil y la nariz, Oni, es como casi que curva hacia arriba. Sí, es que ella hasta como es la primera dama que la gente se burla con su foto antes de hacer cirugía plástica, porque de verdad cambió mucho y su excusa era demasiada excusa barata porque ella dijo que, es que ese día dormí mucho, por eso mi cara estaba hinchada. Pero de verdad ella hizo ese cirugía uno, cirugía de doble párpada, hizo. Y también, es que todo operada, en serio. Pero ella dijo, solamente hice los ojos nomás. Y las Sí. otras cosas es que ese día dormí mucho. Por eso tengo cara hinchada, dice. Eh, Entonces, es que es muy una mujer que, que quiere esconder muchas cosas, muchos secretos, porque sí. cambió el nombre y hizo cirugía plástica y también dice que se graduó de la Universidad Nacional, pero ella estudió en un instituto de la Universidad Nacional Seúl. Ah, ok. No es como Si la paga, universidad no puede oficial. ir. Sí. Ajá. Sí, es que Y no es como que nosotras criticamos a la gente que tenga cirugía. Eso es decisión de cada uno. Pero en este caso es un caso. Ella es una persona muy particular y como tú dices, es como que pareciera que quiere esconder todo, como que quiere esconder su pasado, su cara, su nombre, su historia, todo. su Entonces, formación, todo, y con ese currículum vitae falso, con que se graduó de cual hasta ella trabajó como profesora en una universidad. no la creo. Entonces, por eso es Ella, alguien que tiene, ella pagó para alguien para que escribiera su tesis doctoral. Y ese tesis doctoral es, está relacionada con chamán otra vez. sí, es que ese es el asunto, como que el problema es que como ella no, como esconde tanto, nadie sabe nada de ella, entonces todo lo que hay sobre ella son muchos rumores. Pero nada es cierto, nadie sabe si lo que ella dice es verdad, si los rumores son verdad, no se sabe, es como una persona, es un misterio. Misterio. Ese es el problema. Porque todos nosotros tenemos defectos, pero ella, cuando la gente dice, ¿de verdad eres Julie? Y ella dice que yo estaba demasiado ocupada para ser Julie, pero no explica qué estaba haciendo durante esa época. Eso es el problema. Sí, sí, Bueno, entonces, eso es lo que queríamos hablar de la presidenta que el presidente Yoon es loco, pero que sepan que era de resultado de un equipo loco.
Sí, malvado. Equipo del presidente Yoon y de la primera dama. sí. Y Oni, ¿tú qué crees que va a pasar en las próximas semanas o meses? Ay, es que, bueno, muchos, de verdad, como ahora quiero decirles que no pude dormir por varios días porque todo el mundo por quererme tanto me enviaron. ¿Cómo estás, Elena? ¿Estás bien? Entonces, claro que estaba tan preocupado mis amigos, entonces le respondí a cada uno y de verdad no pude dormir. No. Que les quiero decir que estoy bien y que yo, bueno, como otra vez confirmado que el presidente es un loco, pero también vi mucha esperanza que Corea sí tenemos la habilidad de corregir las cosas, esos errores y ir adelante. Así que no se preocupen tanto. Mm, Sí, estamos bien acá. Seguramente las cosas van a estar un poco, tal vez no tan expeditas en el sentido de que van a haber protestas, van a haber, el metro va a estar parado por algunos días, seguramente va a haber menos locomoción, pero en general Corea va a estar seguro y yo creo que va a pasar que esto va a durar unas semanas o un par de meses y después él va a salir acusado sí, constitucionalmente y vamos a tener, y lo van a mandar a la cárcel y va a ser como la historia de Park Geun-hye se repite, la expresidenta sí. que terminó en la cárcel también. Pero de la misma historia, porque ella también tenía amante chamán. Ah, Y sí, otra vez, ¿por qué todos los presidentes tienen chamán como su gurú? En no, serio, en serio, como, no sé. Bueno, espero que episodio sea el único episodio que tenemos que comentar. No, que no sea una serie. sí, esperamos que no sea como una serie como la de Mini Jean y Bang Ji-hyuk y Hybe y New Jeans. Esperamos que sea el último episodio de esto y que después las cosas que predecimos pasen. Y bueno, Oni, antes de terminar este episodio, vamos con las palabras de hoy. Primera palabra, 계엄령. 계엄령. 계엄령 significa la ley marcial. Segunda palabra, 탄핵. 탄핵. 탄핵 quiere decir someter a juicio al presidente. La acusación constitucional, impeachment. Y tercera palabra, 영부인. 영부인 significa primera dama. Bueno, entonces, bueno, que siempre decimos eso para explicar sobre eh, las palabras más importantes de este episodio. Y bueno, que seguramente tendrán muchas dudas, preguntas sobre el tema. Nos envíen mensajes, les respondo y bueno, que seguimos la campaña que dar 5 estrellitas a Doran Doran KR, que Sí, estamos en Instagram, Spotify y Twitter. sí. Y como la ONI dijo, en nuestras plataformas nos pueden hacer preguntas, comentarios, nos gustaría saber qué opinan de este tema, qué fue lo primero que pensaron cuando vieron las noticias sobre la ley marcial en Corea y si es que les quedó más, esperamos que les haya quedado todo un poco más claro con nuestro podcast y si tienen, como tú decías, más preguntas, más dudas, nos pueden preguntar y nosotros les vamos a escribir y les vamos a responder por ahí. Así que, Oni, nos vemos en una semana Nos más. vemos, sí, y bueno, cuídense. Cuídense, chao. Nos Chao. vemos en los próximos episodios con episodios grabados del pasado, porque vamos a estar de vacaciones. Nos vemos. ¡Añón! 안녕.